Hola chicos, ¿recuerdan que la clase pasada estábamos hablando de los múltiplos y los divisores de un número? Bueno, hoy les tengo un ejemplo práctico. Tenemos aquí un conjunto de galletas, 2, 4, 6, 8 y 10 paquetes de galletas. Si a mí me piden que organice estos 10 paquetes de galletas de diferente forma, que haga conjuntos, entonces, pensemos, ¿cómo podríamos organizarlos? Bueno, entonces, una forma es que haga grupos de a dos paquetes. Dos, dos y dos. Entonces, 5 grupos de a dos paquetes de galletas es 10, porque 2 por 5, 10, o 5 por 2, 10. Es decir, que 5 y 2 son divisores de 10. Hagamos otra forma, desarmémoslos. Otra forma sería uno, 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Dos grupos de a 5 paquetes. 2 por 5, 10. De nuevo, 2 y 5 son divisores de 10. ¿Será que hay otra forma de encontrar divisores de 10 armando grupos de galletas? Veamos. De nuevo los desarmamos. Y entonces podría ser de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, 10 grupos de a uno. 10 por 1, 10. O todos en uno solo, un grupo de 10. 1 por 10, 10. 10 por 1, 10. Entonces, vemos que los divisores de 10 son 1 y 10, 2 y 5. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ese ejemplo que acabamos de ver con las galletas, vemos que los divisores de un número hacen que ese número sea de dos formas. O es primo o es compuesto. ¿De qué depende? Entonces, vamos a mirar. Por ejemplo, divisores de 24. Recordemos que son los divisores. Son todos aquellos números que dividen exactamente a un número. Y el 1 es divisor de todos los números naturales. Siempre comienzan por 1. Y miremos, revisemos. En la tabla del 2 da 24. Sí, claro. Porque 2 por 12 es 24. O recuerden, 24 dividido entre 2 da 12. Miremos, en la tabla del 3 da 24. Sí, 3 por 8, 24. En la tabla del 4 da 24. Sí, 4 por 6, 24. En la tabla del 5 da 24. No, el que más se le acerca, 5 por 4, 20. En la tabla del 6 da 24. Sí, ya habíamos dicho que 4 por 6, 24. O 6 por 4, 24. En la tabla del 7 da 24. No, el que más se le acerca es 7 por 3, 21. En la tabla del 8 da 24. Sí, 8 por 3, 24. En la tabla del 9 da 24. No, ¿cierto? En la tabla del 10 da 24. No, ¿verdad? Entonces, tenemos hasta el momento que estos números son divisores de 24, pero para saber si ya están completos, recuerden, armamos parejas iniciando desde el último. 8 con 3 da 24. 6 con 4 da 24. Es decir, que nos falta el compañero de 2 y el compañero de 1. Miremos. 2 con quién da 24. 2 por 12, 24. O recordemos, dividimos 24 entre 2. Como hay una cifra, separo 1. 2 en 2, 1. 1 por 2, 2 a 2, 0.
bajo el 4, 2 en 4, 2 por 2, 4 a 4, 0, es 12. 2 por 12, 24. Y todo número multiplicado por 1 da el mismo número, es decir, 24. 1 por 24, 24. Recordemos que los divisores son un conjunto finito y finaliza cuando llegamos al número que nos indica. Cuando un número tiene más de dos divisores, se llama un número compuesto. Compuesto. Bueno, veamos otro ejemplo. Digamos, divisores de 13. Recuerden, abrimos llaves y comenzamos a revisar. Siempre dijimos que los divisores comienzan por 1, porque 1 es divisor de todos los números naturales. En la tabla del 2 da 13, no, ¿cierto? En la tabla del 3 da 13, no. El que más se le acerca es 12. En la tabla del 4 da 13, no, 4 por 3, 12. En la tabla del 5 da 13, en la tabla del 6 da 13, en la del 7, en la del 8, en la del 9, ni en la del 10. Y ya llegamos, recuerden que les dije que revisamos hasta 10. Entonces, cuando revisamos hasta 10 y no hemos encontrado ningún otro divisor, quiere decir que debemos buscar el compañero de 1. Un número que multiplicado con 1 de 13, pues 13. Es decir, que 13 solo tiene dos divisores. Y observemos, esos divisores son el 1 y el mismo número. Cuando un número solamente tiene como divisor al 1 y al mismo número, se llama un número primo. Entonces recordemos, los números, cuando determinamos sus divisores, se pueden clasificar en números primos y números compuestos. Números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores, al 1 y al mismo número. Es, por ejemplo, el caso de 5. Si pensamos, el 5 solamente tiene como divisor al 1 y al 5, es decir, a sí mismo. Por eso decimos que 5 es un número primo. Y aquellos números que tienen más de dos divisores, de 3 en adelante, se llaman compuestos. Solamente existe entre los números naturales un número par que es primo. Y es el caso del número 2. Es el único número par primo. Porque sus divisores son 1 y 2. 1 por 2, 2, 2 por 1, 2. Los demás números primos pertenecen al grupo de los números impares. Pero eso no quiere decir que todos los números impares sean primos, porque por ejemplo 15 es impar, pero no es primo. Tiene como divisores al 1, al 3, al 5 y al 15, entonces es compuesto. Pero todos los demás primos pertenecen a los números impares. Solo un número par es primo, que es el 2. Bueno, entonces, existen unas normas, unos criterios, como unos truquitos para que uno halle con mayor facilidad los divisores de un número sin tener que desgastarse tanto haciendo muchas divisiones. Entonces, si tú tienes en cuenta esas normitas, esos criterios, se va a facilitar más la forma para hallar los divisores de un número. Entonces, hay varios criterios, pero los más usuales y los más necesarios son estos. Divisibilidad por 2. ¿Qué quiere decir? Que un número es divisible por 2, o sea, puedo saber si esa división es exacta, si su última cifra es un número par, es decir, si ese número termina en 0, si en la cifra de las unidades es 0, o 2, o 4, o 6, u 8. ¿Cómo así? Por ejemplo, el número
1748. Imagínate hasta que yo me ponga a dividir a 1748 entre 2 para saber si es divisible por 2. Entonces ya sé que un número, si su última cifra es par, ya sé que es divisible por 2 y no tengo que desgastarme haciendo 1748 divisiones por 2, por 3, por 4. No, ya sé que sí es divisible por 2. Bueno, divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si al sumar sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces, si es un múltiplo de 3. ¿Cómo así? Por ejemplo, el número 723. Sumamos sus cifras. 7 más 2 más 3. 7 más 2, 9. Y 9 más 3, 12. ¿El número 12 es múltiplo de 3? Sí. Entonces ya puedo hacer la división y sé que 723 es divisible por 3 porque es múltiplo de 3, la suma de sus cifras. Bueno, ahora divisibilidad por 5. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Si su última cifra, o sea, la cifra de las unidades, termina en 0 o 5. Por ejemplo, 450. La cifra de las unidades es 0. Entonces ya vi que 450 es divisible por 2 porque termina en cifra par. Vamos a ver si es divisible por 3. Sumamos 4 más 5, 9. Y 9 más 0, 9. 9 es múltiplo de 3, es decir, que también es divisible por 3. Y es divisible por 5 porque su última cifra es 0. O, por ejemplo, el número 145. La cifra de las unidades es 5, es decir, que es divisible por 5. No es divisible por 2 porque no termina en cifra par. Y por 3, 1 más 4, 5 y 5 más 5, 10. 10 no es múltiplo de 3. Divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 si a la vez es divisible por 2 y por 3. Es decir, si ese número termina en cifra par y además la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, si es divisible, a la vez debe ser por los dos, es divisible por 2 y 3. Por ejemplo, el número 12. 12 es divisible por 2 porque termina en cifra par. Y es divisible por 3 porque al sumar sus cifras 2 más 1, 3, 3 es múltiplo de 3. Y divisibilidad por 10. Un número es divisible por 10, esa es la más fácil de todas. Si su última cifra, es decir, la cifra de las unidades, es 0. Entonces, sí termina en 0. Entonces, todo número múltiplo de 10 es divisible por 10. 200, por ejemplo, o 8470. Su última cifra es 0. ¿Y para qué nos sirven estos criterios, estos trucos, estas normas? Para que cuando estemos hallando los divisores, entonces, si es un número bastante grande, no tengamos que hacer muchas divisiones, sino que pensemos en los criterios. Y más adelante también lo vamos a utilizar en los otros temas que vamos a trabajar. Bueno, entonces, todos esos criterios de divisibilidad, ¿para qué le sirven a uno? Ya les dije, le facilita a uno la agilidad para hallar los divisores. Entonces, por ejemplo, divisores de 36.
Entonces, bueno, ya sabemos que el 1 es divisor de todos los números naturales. Entonces, 1. Ahora, como yo no me sé la tabla del 2 hasta llegar a 36, recordemos el criterio del 2. Un número es divisible por 2 si su última cifra es par. Sí, sí es par. Entonces, vamos a ver cuál. Ya sabemos que sí es divisible por 2 porque su última cifra es par, pero ¿cuál es su compañero? Entonces, 36 dividido en 2. Como hay una cifra, separo una cifra. 1 por 2, 2. A 3, 1. Bajo la cifra siguiente. 8 por 2, 16. A 16, 0. Entonces ya sé que 2 y 18 son divisores de 36 y utilicé el criterio. Ya no tengo que empezar a decir las tablas. Vamos a ver si 36 es divisible por 3. Recordemos el criterio del 3. Sumamos 3 más 6, 9. 9 es múltiplo de 3. Sí, entonces escribo que sí, que 3 es divisor de 36, pero vamos a ver cuál es el compañero. 36 dividido entre 3. Separo una cifra, 3 en 3, 1 por 3, 3 a 3, 0. Bajo el 6, 2 por 3, 6 a 6, 0. Es decir que más adelante cuando armemos parejas, el otro divisor compañero de 3 es 12. Continuamos. 4. ¿Será que 4 es divisor de 36? Entonces, como no vimos un criterio, para el 4, en este caso, si acudimos a la tabla. En la tabla del 4 a 36, sí, 4 por 9, 36. Bueno. 5. Recuerden que para allá los divisores revisamos hasta 10. 5 será divisor de 36. Recordemos que dijimos que un número es divisible por 5 si su última cifra es 0 o 5. No, no lo es, ¿cierto? No es 0 ni 5. 6. Un número es divisible por 6 si tenía como divisor al 2 y al 3. Ah, véalos aquí, 2 y 3. Entonces automáticamente ya sé que sí, que 6 es divisor de 36. 7 es divisor de 36. No, 7 por 5, 35. 8 es divisor de 36. Como no vimos algunos criterios, entonces en algunos sí acudimos a las tablas. 9 es divisor de 36. No vimos el criterio del 9, pero sí dijimos que 9 por 4, 36. 10 es divisor de 36, sí vimos el criterio de 10, si su última cifra es 0, pero no lo es. Entonces ya terminamos de revisar hasta la tabla del 10. Para completar todos los divisores de 36, armamos parejas desde la última cifra que escribimos. 9 con 4, 36. Y todos los demás están sin pareja, es decir, que tenemos que buscarlos en las divisiones que hicimos. ¿Y 6 con quién será divisor? Ah, con él mismo. 6 por 6, 36. Continuemos. Es decir, que nos falta el compañero de 3, el compañero de 2 y el compañero de 1. Entonces busquemos. 3 con quién da 36. Aquí lo teníamos, con 12. 3 por 12, 36. 2 con quién daba 36. Con 18. 2 por 18, 36. Y 1 con quién da 36. Con el mismo número, con 36. Entonces ven que los criterios le facilitan a uno hallar los divisores de números más grandes. En los números pequeños como 20, 24, 18, los que ya habíamos hecho, pues acudo a las tablas. Pero cuando ya me empiezan a dar números más grandes, 36, 72, 100, pues son muy útiles los criterios de divisibilidad. Y recuerden, todo divisor es un conjunto finito y termina cuando llega al número inicial. Bueno, chicos, entonces este ha sido el tema del día de hoy. Recordemos, continuamos con los divisores, vimos que hay divisores primos y divisores compuestos y que existen los criterios de divisibilidad
para hallar con mayor facilidad y precisión los divisores de un número. Bueno, y entonces la actividad